voy a mostrar. Vamos a iniciar con lo siguiente, que voy a poner aquí en perspectiva con ustedes. Este, para esto vamos a ver lo que es la declaración en la cual nos vamos a basar a estudiar. Es un estudio, es una clase una clase compartida donde todos podemos participar, de ser posible, y si no, al final las preguntas como sea conveniente. Así que tenemos en el chat la declaración en señales de los tiempos del día 30 de mayo de 1895, un artículo de Elena de White de 8 párrafos, y en el tercero dice lo siguiente. Dice esta fraseología que vamos a estudiar de Elena de White. Dice esta porción acerca de Cristo. Dice que Él es un hijo, y aquí lo estoy aproximando, donde dice que a este lo exaltó Dios, está citando de la palabra de Dios, luego cita Juan 3:16, y después dice, citándolo a Juan 3:16, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como los ángeles, ni por adopción, como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Esto es lo que vamos a estudiar más enfáticamente, el asunto del término hijo engendrado, esta frase, hijo unigénito y también hijo engendrado. La mensajera del Señor emplea estos términos. Cuando vamos a lo que es la mención histórica de lo que se conoce como el dogma del engendrado no creado, encontramos que dogmáticamente se mencionó en un concilio en el año 381, se mencionó algo así. Voy a presentar ahorita del concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381, donde dice la frase, nacido del Padre. Dice así, nacido del Padre. También dice que es nacido del Padre según la divinidad. En otra parte, en un concilio que es el Concilio Ecuménico en Calcedonia, en el año 451. Es decir, la formulación engendrado, no creado, nacido del Padre, consustancial al Padre, o de la misma naturaleza del Padre, según la divinidad, nos viene del 381 hacia adelante, históricamente, y encontramos aquí una fraseología que tiene cierto parecido con lo que Elena de White escribió en esta parte que estamos viendo de Señales de los Tiempos, 30 de mayo de 1895, párrafo 3. Parece una construcción similar y algunos han pretendido, han pretendido que ella se hace eco de esta formulación catequética, porque está diciendo de Cristo que es un hijo engendrado. Así que se transmite la idea de que Elena de White estaba prácticamente avalando, certificando
aprobando o de acuerdo con la fraseología conciliar histórica de hace muchos siglos atrás. Y vamos a notar nosotros que no es así, inclusive por la misma cita, o sea, por la misma declaración. Antes de ir a otras áreas de estudio para la coordinación de la comprensión de esta parte, vamos a venir al propio párrafo, a estudiar su contexto inmediato anterior y posterior para poder ver que allí se encuentra en el propio párrafo la aclaración de esta fraseología que usó Elena de White. Así que empieza así para quienes están aquí en el chat. Lo pueden ver junto conmigo, de preferencia, para que sigan la lectura. Y dice, el párrafo inicia así: solo hay una vía de escape para el pecador. Solo hay un medio por el cual puede ser limpiado del pecado. Está hablando de la ciencia de la salvación, un aspecto soteriológico de salvación. Es lo que estamos viendo acá. Ahora, sigue diciendo, debe aceptar la propiciación hecha por el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Está mencionando aquí un lenguaje de terminología del santuario, en su cumplimiento de Cristo como siendo el que hizo propiciación. Se refiere a la cruz. Gracias porque Él murió en la cruz del Calvario por su sacrificio perfecto, pleno y completo. Él puede entonces quitar el pecado del mundo. Esto quiere decir que quienes vamos a Cristo y pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y nos alejamos del pecado, conscientemente todo este proceso, Él entonces quita el pecado de nosotros. Y entonces sabemos que lo lleva al santuario, ¿verdad? Esto es lo que enseña la doctrina del santuario. En estos términos está hablando la mensajera del Señor acá. Primero, introduce el aspecto soteriológico o acerca de la salvación. Después presenta una fraseología que tiene que ver con el santuario y su servicio. Dice después, continuando con esta terminología del santuario, la sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecador, por la sangre de Cristo, queda limpio. Fíjense este detalle, porque ahora se entrega nuestra carga de pecado a Cristo. Él lo lleva. Él se hace responsable. Qué interesante. Ahora, sigue diciendo acá, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que fuéramos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Sí? Es lo que indica esta frase, esta parte de la Biblia que citó Elena de White. Después, sigue diciendo Elena White, en este contexto, se ha hecho una ofrenda completa. Y esto es para que quede claro para nosotros los adventistas y para los que son de otra denominación o de otra religión del mundo, que puedan ver que los adventistas creemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una ofrenda completa, no fue incompleta, que creemos conforme a la tipología del santuario que la expiación tiene fases. Cada fase es completa en sí misma
y prepara para la siguiente, es decir, la expiación hecha por Cristo, la propiciación en la cruz con su muerte, fue un sacrificio completo, una ofrenda completa, expiación completa por su muerte, pero a la vez, la tipología del santuario enseña que habilitó su ofrenda completa y perfecta, su ministración en el santuario del cielo, como sacerdote y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que, primero, la ofrenda completa en la cruz, después se habilita la ministración de Cristo en el santuario celestial. Son fases de expiación. Y esto es absolutamente bíblico, comprobado, certificado. Dice ahora, se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está citando esta frase interesante que en otro momento podemos estudiar su historia, cómo en base a traducción desde un texto latino se vertió esta terminología, unigénito, y es lo que ha causado confusión en el cristianismo, pretendiendo que Cristo en su divinidad es nacido en el cielo, cuando no es así. Cristo es el nacido del cielo, pero por ser enviado del cielo y porque viene desde el cielo. Muy diferente una fraseología de otra cita de Elena de White que algunos interrumpen, porque ven que dice allí unigénito o begotten en inglés. ¿Sí? Así que tiene dentro de su significado un origen ontológico o biológico por herencia, una naturaleza de herencia, como nosotros venimos de nuestro padre y madre, seres humanos somos por herencia. Y por esta traducción que proviene de una fuente latina, es que se corrompió el significado de Génesis 3, de Juan 3:16, de Juan 3:16. Ahorita analizo por qué traigo lo de Génesis, eh, que me viene así de repente. Voy a analizar eso. Ahora, sigue diciendo acá, no un hijo por creación. Fíjense la aclaración que hace Elena White y entramos al terreno motivo de estudio. Dice lo siguiente aquí. Notemos. Dice, no un hijo por creación. ¿Ok? Ahora, va a poner un ejemplo de a qué se refiere Elena de White al decir no un hijo por creación. Dice, un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Como los ángeles. Interesante dato. Ella está explicando la noción que ella tiene precisamente de Juan 3:16. Sí, vamos a ver su noción en base a su propia explicación. Y vamos a notar que ella entendió el pasaje con todo y que ella leyó, por ejemplo, en la King James, en la versión King James de la Biblia, begotten. ¿Sí? Vamos a ver su comprensión, si fue de la forma latinizada y conciliar, histórica, que creen en la catolicidad, ortodoxos, católicos romanos y otros, como ellos históricos, si es como lo contemplan muchos en el protestantismo y con los evangélicos, y como algunos han pretendido mantener dentro de la iglesia adventista. Vamos a ver si es así. Vuelvo al texto y dice, no un hijo por creación, como los ángeles. ¿Por qué dice como los ángeles? Analicemos a los ángeles. Los ángeles son seres creados. Esto significa que como seres creados
hubo un tiempo en el cual no existían. Un tiempo en la eternidad no existían, pero desde que son creados, inicia su existencia como seres personales, inteligentes. Pero antes de su creación no existían. De allí que la mensajera del Señor los cite como un ejemplo. Son criaturas, fueron creadas. Después dice, ni por adopción, está hablando de Cristo. Él no es un hijo por creación. Se nota lo que está diciendo acá Elena de White por su propia forma de explicar. Lo que no existía y vino a existir después en algún tiempo de la eternidad es creado, es creación de Dios. Pero yendo más a fondo, es creación de Cristo, porque Él es el autor material, o sea, el que creó, ¿verdad? Esto lo entendemos bastante bien quienes hemos estudiado lo que tiene que decir el Evangelio de Juan, por ejemplo, lo que dice Pablo, lo que dice Juan en Apocalipsis también, en el Evangelio y en Apocalipsis, que es el que originó la creación, el que le dio vida a los seres que antes no existíamos. Los ángeles son un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Este es el parámetro. Los ángeles como seres creados, ellos tuvieron un inicio de existencia. Y Cristo no es así. Cristo no tiene esta característica de que hubo un tiempo en el que no existiera y después comenzó a existir. Se nota el punto. Espero se note lo que estamos viendo acá. Y me detengo aquí un poco, porque es la parte central, motivo de este tema. ¿Sí? Cristo no es un hijo por creación, como los ángeles, porque los ángeles no existían y hubo un momento en el cual comenzaron a existir, porque fueron creados. Desde el momento de su creación comienzan a existir. Pero atrás, en la eternidad, no existían. Los ángeles no existían desde toda la eternidad. Esta frase, empleada por Elena de White en otras partes, en otros artículos, la expresión desde toda la eternidad no aplica a los ángeles, porque ellos no existieron como seres personales desde toda la eternidad. Así que la mensajera del Señor descarta a Cristo como siendo un hijo por creación. ¿Y por qué el énfasis en esto? Porque en la doctrina conciliar catequética del Concilio de Constantinopla y otros, se enseñó que Cristo era engendrado, no creado, nacido del Padre, cosustancial con el Padre, de la naturaleza del Padre, o sea, con la misma sustancia, pero por herencia, porque enseñan ellos que Cristo estaba en el ser de Dios, se engendró. Hubo un momento en el cual Cristo fue engendrado en el interior de Dios. Y como tal, este engendro comenzó a existir como ser personal. Pero hubo un tiempo de la eternidad en la cual Él no existía. Nada más estaba Dios el Padre. Y posteriormente, en algún momento de la eternidad, se engendró a Cristo, según esa idea conciliar. Y después salió del ser de Dios.
Fíjense entonces cómo está esta declaración conciliar. Nació de Dios, nacido de Dios. Y así dice el credo, ¿verdad? Quienes lo conozcan. Nacido de Dios. Entonces, se propone o se afirma dentro de la catequesis conciliar dogmática del catolicismo que Cristo hubo un tiempo en el cual no existió. Hubo una parte de la eternidad en la cual Él no existía. Pero desde que Él es engendrado por el Padre, después de su engendramiento nace o sale. Fíjense el detalle acá. Entonces, cuando uno ahonda esta filosofía y la deja ir hasta sus últimas consecuencias, vemos que el engendro hubo un tiempo en el cual no existió. Es decir, como ser personal, no existía en alguna parte de la eternidad, sino desde que es engendrado y nace. Ahí ya cuenta su historia como ser personal, pero antes, como ser personal, no existía. Y si en algún momento de la eternidad comenzó a existir como ser personal un engendro en el interior del ser de Dios, entonces nace este engendro y tiene su historia. En este sentido, en el orden trinitario catequético conciliar, Cristo es el segundo en la Trinidad por ser un engendro. O sea, en el plan de Dios el Padre estaba que hubiera un engendro, y es Cristo ese engendro, según esa concepción. Así que, en resumen, hubo una parte de la eternidad en que Cristo como ser personal no existía, pero una vez que el engendro es formado en el interior del ser de Dios, entonces nace este engendro, comienza a existir. Desde que ese engendro tiene una existencia en el interior de Dios. Se nota el detalle. Así que vean de lo que se trata el tema del engendramiento. Estaban luchando contra Arrio, que decía que Cristo era parte de la creación, así como los ángeles, en el sentido de que no existía, pero fue traído a la existencia. Eso es lo que enseñaba Arrio, y hay algunos que así siguen creyendo, sigue el arrianismo. Pero nos sorprendemos de que haya conceptos arrianos también en algunos dentro del adventismo, o que pretenden serlo. Así que el arrianismo decía, Cristo es una criatura igual que los ángeles, pero se hizo una modificación conciliar a esta doctrina subversiva o antibíblica de Arrio. Y entonces reajustaron lo más que pudieron conciliarmente y dijeron, es engendrado, no creado. Y creyeron haber ganado el tema, haber solucionado el problema. Pero en realidad lo único que hicieron es cambiar el sentido, porque equivale un ser engendrado a un ser creado, porque no existía en algún tiempo de la eternidad. No existía como ser personal el engendro desde toda la eternidad, sino a partir de que es hecho como engendro, de que es gestado en el interior del Padre como engendro, como un ser personal que después nace del Padre. Es lo que dice el credo.
y las declaraciones conciliares que nombré al inicio. Se dan cuenta ahora, los antitrinitarios, en páginas que tienen y en temas que dan, reconocen que dentro del significado polisémico o la variedad de significados de un término está también la equivalencia de creado. Engendrado tiene como equivalencia creado. Ya en otros momentos he presentado esto, no sé si te ha tocado verlo a ti. Pero esto ha sucedido de esa manera. Engendrado es igual a creado. Dice aquí un comentario. Si fuera por creación, no fuera Dios, porque Dios es eterno, sí. Ahora, en este comentario, los antitrinitarios que abordan la iglesia adventista dicen de olam, el término hebreo olam. Ellos hacen una construcción donde el término eterno no se refiere a una eternidad como tal, sin origen, sino con origen y con un fin, con una conclusión. Pero esa es parte de la polisemia, porque también se usa en término de que no tiene un inicio o un fin. Pero los antitrinitarios van a usar nada más lo que esté de acuerdo con la teoría del engendramiento, ¿sí? Por eso uno tiene que estar bien informado de la polisemia de los términos. Eternidad o eterno, engendrado. ¿Sí? Hay que estudiar esto, más otros términos. Este, así que estoy dentro de esta mención porque Elena de White está muy clara en su comprensión, o estuvo muy clara, de que Cristo siempre ha existido y que ella no se está refiriendo al citar Juan 3:16 a la forma latina de entender el término engendrado. Es que hay otra forma bíblica de entenderlo y ahorita lo vamos a ver. Así que espero que pueda ser claro lo que te estoy diciendo, anotes lo que sea posible y después tú lo evalúes. Aprende a escuchar, a anotar, bueno, tal vez lo sepas, pero hazlo aquí y después haz tu evaluación. Mira, sigue diciendo acá entonces. Dice, no un hijo por creación como los ángeles, ni por adopción como el pecador perdonado. ¿Sí? Es lo que sucede en nosotros o con nosotros en Cristo. ¿Sí? Cuando aceptamos a Cristo como nuestra ofrenda completa. Entonces, somos hechos hijos por adopción. ¿Sí? Así que Cristo no es hijo por adopción. No es un hijo por creación, ni es un hijo por adopción. Dice ahora, si no, fíjense la explicación. Dice, si no, un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre. ¿Se dan cuenta? Y en todo el resplandor de su majestad y gloria. Aquí está haciendo alusión a una parte de la carta a los hebreos, en el inicio de la carta a los hebreos, donde se presenta a Cristo como siendo la imagen misma de la persona del Padre, en todo el resplandor de su majestad y gloria, dice acá. Igual a Dios, aquí viene la explicación. ¿A qué se está refiriendo con el término engendrado? A esto que dice la misma mensajera aquí en su escrito. Vean la segunda forma de uso polisémico o de significado en la Biblia del verbo engendrar. Dice, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección
divina. ¿Se dan cuenta? El término engendrado en la noción de Elena de White tiene que ver con realeza, no con un nacimiento biológico u ontológico de Cristo como engendro nacido del ser de Dios, sino que tiene que ver con otra situación, la cual es la realeza. Por eso dice acá, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Y esta es la explicación misma del texto, de esta fraseología, donde dice que Cristo es un Hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre. Y engendrado tiene que ver con la entronización de Cristo como Rey. Y lo vamos a notar enseguida. Voy a terminar de leer la cita, este párrafo completo, para que veamos qué sigue diciendo Elena de White en este orden de ideas. Dice la última parte del párrafo: en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la divinidad de Cristo tenemos humanidad. Y en esa humanidad de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es toda la plenitud de la deidad? Lo que es Dios. Dios es eterno desde siempre. Cristo, como ser divino que es, lo es en plenitud, no solo en una parte, no solo en parte, sino en plenitud. No sería plenitud si hubiera una parte de la eternidad en la cual Él no existiera, como ser personal. Pero como es en plenitud su deidad o su naturaleza, como es en plenitud, como ser personal, ha existido desde toda la eternidad. No hay un pedacito de eternidad en la cual Cristo no hubiera existido, sino que en todo pedacito de la eternidad ha existido como ser personal. Y de esto nos habla el Evangelio de Juan y otros textos, pero sobre todo por revelación neotestamentaria o del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es una base que nos informa abundantemente acerca de esta dimensión de Cristo en plenitud. Es como cuando leemos que dice Cristo que Él es el alfa y la omega, ¿sí? El principio y el fin. Sabemos que Cristo no va a tener un fin. No es que en algún momento su vida va a concluir, hablando divinamente y ahora divino humano, que en algún momento va a concluir su vida, va a morir. Sabemos que no. Por lo tanto, el binomio principio y fin significa existente desde, desde siempre. No ha habido eternidad en la cual Él no haya existido. Por eso es principio y fin. Y esto se aplica también a Dios el Padre, dicho sea de paso, porque significa que siempre han existido, siempre. Y esta es una diferencia de lo que creemos los adventistas, una de las diferencias de lo que enseña el catolicismo romano, con el término coeternos. Para el catolicismo romano, ser coeterno quiere decir que primero estuvo desde toda la eternidad Dios el Padre, nada más Él.
después de un momento de la eternidad, engendró a Cristo. Y después, el Padre y el Hijo hicieron que existiera el Espíritu Santo, pero sobre todo el Hijo. Es lo que dicen ellos. Por lo tanto, el Padre es el primero en la Trinidad, porque siempre ha existido. El segundo en la Trinidad, porque fue engendrado en algún momento de la eternidad. Y después el tercero en la Trinidad, el Espíritu Santo, por el hecho de que vino del Padre y del Hijo, pero sobre todo del Hijo. ¿Sí? Es en estos términos que ellos manejaron o han manejado esta forma de entender el término coeternos. Pero los adventistas del séptimo día, por la Biblia, hemos aprendido que el término coeternos de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo aplica a ellos en el sentido de que siempre han existido, siempre. Forma parte de su plenitud divina. Siempre han existido como seres personales, tanto Cristo como el Espíritu Santo, siempre. ¿Y por qué es el segundo en la Trinidad o en la deidad, el Señor Jesucristo? ¿Y por qué el Espíritu Santo es el tercero en la Trinidad o en la enseñanza bíblica de la deidad? ¿Por qué? O del trío celestial. ¿Por qué? Porque es por la revelación. Nosotros vemos por el espíritu de profecía cómo el Padre comenzó a revelar acerca de Cristo. Se hizo un concilio una vez que Lucifer comienza con su enemistad contra Cristo, ¿sí? Una vez que empieza su enemistad contra Cristo, Lucifer, que después se vuelve Satanás, el Padre revela acerca de Cristo. Y el Padre en ese concilio que se ve en Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, El conflicto de los siglos, algunos otros escritos de Elena de White, el Padre ante los seres creados celestiales les informa que Cristo es igual a Él en autoridad, en dignidad y perfección divina. Pero no les dice, nació de mí, yo lo engendré por naturaleza. Entonces, Él es Dios por naturaleza y autoexistente porque viene de mí. Eso no les dijo. Si ustedes escuchan a los antitrinitarios, van a ver que esto no lo dicen ellos, pero aparentan con su lectura de esas partes del concilio en el cielo, ellos aparentan que se está hablando de Cristo en el tema de su naturaleza, ontológicamente o biológicamente, y no es así. Se está hablando de su sentido de realeza. El tema del concilio fue de realeza, de precisamente dignidad, autoridad, perfección divina, porque en él habita la plenitud de la deidad. Él es absolutamente pleno. Para conocer a Dios se ocupa de un proceso de tiempo relacional, vivencial. Y así se iba a estar conociendo al paso de los siglos a la deidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al trío celestial, a través de la relación. Tal era la forma tan sana, tan perfecta en el cielo de su atmósfera como reino eterno, que ni siquiera sabían los ángeles que había un decálogo, una ley. No se sentían oprimidos para nada, porque había un relacionamiento. Por eso vemos a Cristo acercándose a los ángeles, liderándolos, ¿sí? Así que, ¿por qué es Cristo el segundo
en la Trinidad o en la deidad. ¿Por qué? Por revelación, revelación progresiva. ¿Y por qué el Espíritu Santo es el tercero en la deidad? Por revelación. Vemos que en Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, los dones espirituales y otros textos, Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, otros libros de Elena White en inglés y en español traducidos y en otros idiomas, vemos que está hablando del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo. En esos momentos de conflicto por la apostasía de Lucifer, porque el tema era acerca de esa enemistad de Lucifer con Cristo. Y el tercero en la revelación fue el Espíritu Santo, por eso es el tercero. Ese es un tema muy profundo, te lo comunico por la experiencia en el estudio para que tú lo evalúes. Así que cierro este paréntesis para concluir con esta cita de Señales de los Tiempos, 30 de mayo de 1895, párrafo 3. Pero antes, debo decir que cuando habla acá de que Cristo es un Hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre, se está refiriendo a su sentido de autoridad real. Así como vemos a Dios el Padre como autoridad suprema, así también debemos ver a Cristo, no como una copia, como entendemos nosotros de copia regularmente. Está el libro original, así que bueno, le saco una copia, pero la copia es más nueva, ¿verdad? Como se hace en libros de edición. Está el original, año 2024, pero ese mismo libro se reimprime, con su mismo formato en el 2025. Bueno, ahora es 2025, ¿sí? Pero Cristo no es 2025, es desde toda la eternidad, así como el Padre. Siempre ha sido supremo. En eso consiste también la plenitud de Dios, en que es supremo, en autoridad, en dignidad, en perfección divina. Y cuando habla la mensajera del Señor, que Cristo es un hijo engendrado a la imagen misma del Padre, se está refiriendo que tiene la misma autoridad, la misma plenitud que Dios el Padre. Así como vemos al Padre, así es con Cristo. Esta es una de las áreas de conflicto del inicio de la apostasía de Lucifer, precisamente el no reconocer a Cristo en su plenitud como ser divino, que incluye su autoexistencia desde toda la eternidad, existente por sí mismo, desde siempre, desde toda la eternidad, así como Dios el Padre. Ahora, si nosotros vemos a Cristo y decimos, Cristo hubo un tiempo en el cual no existió, no estamos entendiendo a Cristo. Y si no entendemos a Cristo, tenderemos a tampoco entender a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque si Cristo es la imagen de Él, de su persona, note lo que dice, de su persona, y está hablando de su ser. Su ser es siempre existente como ser personal. Se nota el punto. Como ser personal, dice, Hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre. Así que hay que estudiar la persona del Padre para entender también la imagen misma de su persona, que es Cristo. Cuando yo voy al original, veo que el Padre ha existido desde toda la eternidad. Quien nos enseña acerca del Padre es solamente aquel que pudo existir desde toda la eternidad. Si no, no nos podría enseñar en plenitud acerca de Dios el Padre. Cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir la coeternidad, no en el modo catequético, sino en el modo bíblico. Tanto el Padre como Cristo
siempre han existido, o sea, desde toda la eternidad. ¿Se entiende el punto? No está diciendo acá que Cristo salió nacido o rasgado del seno del Padre, porque usan también una cita inadecuadamente los antitrinitarios, donde dice que Cristo fue rasgado del seno del Padre. Ahí se está refiriendo a cuando Cristo vino a este mundo para encarnarse. A eso se está refiriendo, no a una salida biológica u ontológica, cual engendro brotando del Padre. ¿Qué cosa? Eso nos viene, esa idea es filosófica griega. Por tiempo no vamos a alcanzar a verlo en su magnitud que debe, pero estamos estudiando esta parte. No me he salido todavía en sí de lo que es esta cita, porque hay que exprimirla lo más que podamos, ¿sí? Para que tú anotes y después en oración compares. No sé si está hablando para alguien que cree que aquí la mensajera está diciendo que Cristo, efectivamente, como dice el concilio o los concilios antiguos, es un engendro nacido del Padre según la divinidad, engendrado, no creado. Pero es una contradicción eso que dice, porque el engendro no existía como ser personal, no existía. Así que Cristo no debiera, si fuera como dice la mención catequética, no tendría por qué decirse que Él es el alfa, porque en este sentido de orden existencial, el alfa sería el Padre y Cristo sería el beta, la segunda letra del alfabeto griego, y el Espíritu Santo sería el gamma, alfa, beta, gamma. Pero no es así. Por la revelación de la deidad, lo que podemos entender, porque no podemos entender su plenitud, no podemos, como seres finitos, pero estaremos a través de la eternidad conociéndolo, como era su plan original. Así que es tanto el Padre, Alfa y Omega, Cristo también es Alfa y Omega, y por extensión, también el Espíritu Santo es Alfa y Omega, en cuanto a su siempre eternidad, siempre existencia. ¿Y por qué digo por extensión? Porque esta extensión en la revelación la hizo Cristo, por ejemplo, cuando dijo, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Otro es alón, en griego, ¿sí? Alón, que cuando estudiamos el término en el Nuevo Testamento en griego, las veces que aparece, siempre va a indicar que se está refiriendo al mismo rango, a la misma característica, ¿sí? Es decir, en este caso, el Espíritu Santo no está encarnado. No se está refiriendo entonces a el aspecto humano. Cristo sí es divino humano, pero no el Espíritu Santo. Él no se encarnó. Pero en cuestión de la divinidad sí. Así que el Espíritu Santo es otro igual, otro ser igual a Cristo y al Padre en la divinidad. A eso me refiero con extensión. A veces los antitrinitarios hacen preguntas de términos o de palabras o de frases que saben que no están en la Biblia y dicen, a ver, dime dónde está en la Biblia. O sea, es una falacia esa, la que hacen, un engaño. Saben que no está, sin embargo, sí están los términos propios de la Biblia o de la palabra de Dios que nos enseñan acerca del trío celestial. ¿Por qué usamos el término Trinidad algunos, en mi caso, y algunos otros hermanos y hermanas? ¿Por qué? Lo hacemos entendiendo la diferencia de la forma original, como empezó el término conciliarmente por la filosofía católica, que creían así, que primero estaba Dios el Padre, después en algún momento de la eternidad comenzó a existir como ser personal el engendro, y ya después el Espíritu Santo vino a la existencia.
Esa es la idea del Dios triuno, catequético. Pero para nosotros los adventistas, cuando hablamos, los que entendemos ya la diferencia, cuando usamos el término Trinidad, no lo hacemos para evocar ese significado. El lenguaje tiene la virtud de ser ubicado dentro de un contexto según las nuevas nociones que se van dando. ¿Sí? Hay palabras que significan ya algo muy distinto por el uso de alguna comunidad. Tomaron un nuevo sentido. Y cuando lo escuchan, me ha pasado con personas que son de otro país, yo digo una frase y resulta que estoy haciendo como un tipo de ofensa. Me acuerdo una palabra. Para mí fresca es una persona fresca, hombre o mujer. Yo cuando le digo fresco o fresca, le digo relájate, tranquila, está en paz. Pero resulta que en otros lugares significa otra cosa que es como un adjetivo de persona mala. Yo no sabía eso, pero he aprendido. Así que a esto me refiero con el uso del lenguaje. Si tú usas la palabra Trinidad, te invito a que lo hagas con la noción, ¿sí? De lo que es lo que enseña la Biblia, no el dogma catequético. Es muy diferente como lo entendemos. Puedes usar porque dice en la Biblia deidad, divinidad, también trío celestial. Dicho sea de paso, es trío. No uno siendo tres, ni dos siendo tres, sino tres seres divinos conforman la pluralidad en la deidad, el trío celestial. Así que mira, todos estos factores están envueltos acá, en este tema. Así que bueno, regreso al punto. Voy al Salmo 2.7. Gracias por ponerlo allí quien lo puso. Se iba a ocupar porque es precisamente el texto bíblico que nos va a proyectar a lo siguiente. Te invito a que vayas en tu Biblia y si alguien puede colocar el Salmo 2 completo aquí en el chat para quienes estén acompañándonos y no puedan verlo en su Biblia o en su teléfono, en su dispositivo, cual sea, aquí lo puedan ver. Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Habla de un decreto real, ni más ni menos. Un decreto real, de realeza, de autoridad, de dignidad. De eso habla. ¿Sí? Salmo 2.7. ¿Y saben qué verbo usa este decreto? Real, no ontológico, sino real. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense, ya sea que se hable de David o sea que se hable de Salomón, eso se tiene que estudiar más a fondo, se está haciendo una declaración decretal de autoridad, de la más alta autoridad, certificada por Dios, donde se está haciendo rey a quien se dirige Dios, a quien se dirige Jehová. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué quiere decir? Yo te coloco en el pueblo como rey. Te instituyo como rey. A eso me refiero con la polisemia de las palabras. Y en la Biblia así es. El hebreo mayormente tiene menos vocablos en su acervo ah, de, de palabras, de frases, en su terminología. Es más reducido el hebreo bíblico que el griego. El griego es un poco más amplio, pero el hebreo es un poco más sintetizado. De allí que hay que poner atención a la polisemia y que sea el contexto el que nos guíe a la comprensión polisémica. ¿Cuál vamos a usar? ¿Cuál vamos a entender? ¿Qué significado? ¿Sí? Los antitrinitarios
cita nada más Salmo 2:7 para sostener la idea, pretender sostener la idea de que Cristo es un hijo engendrado, nacido del Padre en el sentido ontológico o biológico, que hubo un tiempo en el cual no existió y después que ya se hace el engendro en el interior de Dios, sale o nace. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. Están sacando del contexto bíblico el versículo 7 y se molestan cuando uno les dice que Cristo es hijo por decreto. Pero ¿qué es lo que dice el texto que ellos usan tanto? Y que cuando yo les he dicho a muchas y muchos de ellos, a través de varios años, más de 5 años, a ver, preséntame el contexto de Salmo 2:7, donde me enseña allí que está hablando ontológicamente, muéstramelo. No hay nada y queda todo eso registrado. Si ustedes buscan por allí mi nombre y van a ver ahí antitrinitarios, va a salir que no responden. Empiezan a criticar, se van por otro lado, lo que sea. Pero se mantiene el pasaje en su contexto, en su propio marco de verdad. Así que no tienen que molestarse de que les digamos que Cristo es hijo por decreto. La Biblia nos dice que Cristo es hijo literal, en el sentido biológico, no lo dice. Dice que es hijo de Dios. Y es un concepto que tiene en su significado el sentido de realeza, no el sentido ontológico biológico que pretenden los antitrinitarios, cuales sean. Así que gracias por poner acá el texto. Dice el versículo acá, Salmo 2, dice, versículo 1, vamos a verlo, te invito. Mira el contexto, ¿eh? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Amotinar es que hay molestia, ¿sí? Va a haber una situación allí, gente conflictiva. ¿Por qué se amotinan? Cuando hay este tipo de amontonamiento de multitud es porque hay un problema, ¿sí? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sí? O sea, a los ojos de Dios no es justificado lo que están haciendo estas personas. Versículo 2. Miren a lo que sigue diciendo ahora. Se levantarán los reyes de la tierra. Interesante. Entra acá también un sentido de autoridad. Cuando tú ves rey, entiendes autoridad. ¿Ok? Realeza. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Se dan cuenta de este amotinamiento? Es una rebelión contra Jehová. Pero no solamente contra Jehová, ¿contra quién más? Y contra su ungido. ¿Sí? El texto te habla de realeza, así que su ungido es alguien que Jehová va a poner o puso como rey. ¿Se entiende el punto del contexto del Salmo 2? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, miren lo que dicen los reyes de la tierra y los príncipes que se consultaron entre ellos, teniendo a los demonios con ellos, perdón, teniendo a los demonios con ellos. Miren lo que dice, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, todo lo que tenga que ver con las constituciones que a través de este ungido o rey se hagan, dice, rompámoslas. No hay razón para estar atados a su reinado. Hay que zafarnos de su autoridad, hay que desobedecer en todo. Es lo que está diciendo, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Esta es la respuesta de Jehová. Habla de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Este es un lenguaje bélico, de conflicto entre autoridad.
de realeza. ¿Sí? Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor. O sea, es una risa enérgica con autoridad. Y el furor es un desacuerdo, es un enojo. La respuesta y reacción de Jehová. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. No van a poder con la reacción de Dios. ¿Se entiende el punto? Verso 6. Dice Jehová, pero yo he puesto mi qué, mi rey. Por si piensas que no se está refiriendo a realeza cuando habla de su ungido. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre el pueblo de Dios, mi santo monte. Así se consideraba antes a Sión, el santo monte. ¿Y qué dice ahora? En este contexto de realeza, yo publicaré el qué, el decreto. Yo publicaré el decreto. Mientras tanto, a quien está por aquí colocando de favor los versículos, invito a, antes de cerrar, encuentre los lugares donde se cita este texto en el Nuevo Testamento. Para cerrar con eso, el tiempo no va a dar para más. Mm, Aumenté un poco así porque he visto que en otros temas se ha dado esa oportunidad aquí en el ministerio de extenderse un poquito más. Así que por eso me permití hacerlo un poquito más. Así que bueno, si hay la oportunidad de que pongan otros textos donde se cita el Salmo 2.7, ojalá los alcancen a poner para cerrar con ellos. Y si no, con esto que estamos viendo, dice acá, en este contexto, yo publicaré el decreto. ¿Por qué dice yo publicaré el decreto? Porque Jehová establecerá un rey, ¿sí? Jehová me ha dicho, dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Se dan cuenta? Yo te reconozco como rey hoy. El engendramiento es sinónimo de entronización, de coronación, de atribución de realeza, ¿sí? Y pregunto, ¿qué pasó en ese concilio en Patriarcas y Profetas, en Historia de la Redención, en el conflicto de los siglos, espíritu de profecía, dones espirituales, donde se cuenta lo de ese primer concilio? ¿Qué pasó? ¿No se hizo un decreto de quién era rey? El tema no fue de ontología, no fue de biología. Ah, él es mi hijo por derecho y es eterno por derecho, por herencia, porque nació de mí. Jamás se dice eso. Jamás. Son tergiversaciones de todas esas gentes antitrinitarias que mal usan la Biblia y los escritos de Elena de White. Por eso la mensajera del Señor, gracias por poner ahí el dato de ontología, muchas gracias para que alguien más por ahí se documente. Entonces, fíjense lo que dice la mensajera precisamente, porque tiene como base el Salmo 2.7 o el Salmo 2 en general. Dice que Cristo es un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre. ¿Ves al Padre en su persona? Nunca hubo un tiempo en el cual no existiera. Nunca hubo un tiempo en el cual no existiera resplandor en él. Así como el resplandor de Dios siempre ha existido, así siempre ha existido su imagen, que es Cristo, el que nos vino a enseñar del Padre. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá. Es un original. Cristo es original. El Padre es original y el Espíritu Santo es original. Dicho de otro modo. ¿Sí? Así que gracias por poner allí esa información. Y voy entonces a lo que está diciendo acá el Salmo 2.8 ahora. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor
y alegraos con temblor. ¿Y qué dice? Honrad al Hijo, honrad al Hijo. Y esto es mucho más abarcante todavía. Está diciendo, reconozcan al que yo instituí como rey. Reconózcanlo. Pero recuerden también otra cosa. La mensajera del Señor indicó que cuando Cristo vino a encarnarse, el título Hijo de Dios tomó un nuevo sentido. ¿Se acuerdan? Tomó un nuevo sentido. ¿Sí? El título. Y eso es un título, Hijo de Dios. Y tiene un contenido excelso, de realeza. Pero cuando viene Cristo resulta que ahora es humano. Y a quien Dios, ya en el cumplimiento tipológico celestial del Salmo 2, resulta que es Cristo divino y humano como descendiente de David. ¿Sí? Según el orden de Melquisedec, sacerdote y rey. ¿Se dan cuenta del punto? Esto es mucho más allá de lo que pretenden los antitrinitarios. Se quedan absolutamente cortos en su noción, porque no están dispuestos a verdaderamente ir al contexto bíblico y de los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White. Así que tenemos un contexto aquí que se puso, que les invito a que lo vean los que están aquí en el chat. Vamos a ver Hechos 13:33. Pablo cita directamente Salmo 2:7 en Hechos 13:33. Me ayuda mucho la lista, miren lo que dice acá. Voy a verlo, perdón por el tiempo, lo pueden editar, ¿verdad? Quien guste retirárselo, ya después lo verá diferido en caso que se pueda, ¿no? Voy a ir a Hechos 13:33. Dice lo siguiente. Voy rápido aquí, perdón, Hechos 13:33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Cuál es el tema? La resurrección de Cristo, no su origen no su hechura como engendro biológico, ontológico, no. Dice el 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también, nótese, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ven la relación? Porque el rey tiene que ser instituido, de ahí que se conecte la resurrección. No se iban a quedar los reyes y los príncipes satánicos con victoria, no. Se cumpliría la tipología del Salmo 2 en Cristo, de realeza. No tiene que ver aquí con que es nacido ontológicamente del ser divino, rasgado del seno como malinterpretan los trinitarios. No, absolutamente no. Luego, hay otro pasaje acá que hicieron favor de poner, agradezco tanto eso. Dice Hebreos 1:5, gracias por la paciencia también. Hebreos 1:5 dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién? ¿De los ángeles? No, no hubo a quien le dijera eso de los ángeles, sino solo a quién, al Señor Jesucristo. ¿Y en qué contexto se está diciendo la fraseología? En un contexto de decreto, Salmo 2:7. Así que usted y yo hacemos bien al decir y sostener, Cristo es hijo bíblicamente por decreto. Y por su encarnación, el título Hijo de Dios adquirió un nuevo sentido, que no descarta el primero, de realeza, sino que lo unifica porque ahora es hijo, porque la naturaleza humana de Cristo sí fue creada. ¿Se entiende el punto? Y como hijo de David, asumió el Señor Jesucristo también
el trono de David. Que cuando termine el juicio investigador y termine todo lo que tiene que ver con el conflicto del pecado, Satanás y sus ángeles y los perdidos dejen de existir, ese reino será eterno. Es bien profundo este tema. Así que mira, dice, y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mi hijo. Porque ahora viene lo que es en el contexto de Hebreos, precisamente que la encarnación de Cristo. No tienen que molestarse los antitrinitarios cuando les decimos este elemento adicional, porque para ellos hay un Jesús en el cielo y hay un Cristo invisible en la tierra. Un Jesús humano, un Cristo invisible divino acá. Eso se llama nestorianismo en la historia. ¿Mm? Es una aberración bíblica de la encarnación de Cristo. Una falsa presentación de Cristo, porque su naturaleza es una sola persona, divina humana, inseparable. Su característica de monoyenés o de único en su clase, como dice en Juan 3:16 precisamente y otros textos. Hay otro texto más, pero se fijaron, Hebreos 1:5 está hablando de la realeza de Cristo, no de su entidad, no de su forma supuesta ontológica, para nada. Hebreos 5:5 es el último texto que leo de Hebreos. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, dice, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere? A la realeza, a la institución de Cristo como sumo sacerdote y como rey, por ser descendiente de David. Interesante punto. Así que ahí está el detalle. No le estamos intentando modificar, al contrario. Que sea como la inspiración confirma. Pero tienes que llevarte un rato de tiempo, si no, te vas a quedar pensando en la fraseología que también Wagner, que usó también a W. W. Prescott, que usó Urias Smith, que Cristo ellos pensaban, no avanzaron. Urias Smith un poquito avanzó. Él dijo, Cristo es la evolución de la deidad y en él terminó. Y uno se queda, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que evolucionó la deidad? Bueno, eso es lo que él pensó y avanzó mal, por supuesto, es un avance erróneo. No es que hay una evolución de la deidad, no. Así que fíjese entonces el detalle, cómo todo concuerda cuando te dejas llevar por el contexto. Los antitrinitarios siempre te van a estar citando pedacitos de declaraciones de Elena de White sugestivos para pretenderle hacer decir lo que nunca dijo. Y a la Biblia también. Por ejemplo, el Salmo 2:7 lo dejan fuera del marco original y te lo ponen en una construcción que diga es nacido del Padre, es engendrado, no creado. Mentira. ¿Sí? Así que ah, vemos entonces que concuerda la inspiración en, ok, aquí habla de Cristo y su justicia. Este es un libro de Wagner, ¿sí? Y él dijo, "Hey, me tardaría más tiempo". Aquí compartieron lo que dice Wagner en el librito Cristo y su justicia. Aquí lo tengo y lo estudié al día de ayer con un antitrinitario públicamente. Si van a mi perfil Uziel Iván, ahí van a ver el tema de Facebook. Uziel Iván es ahí un librito, un muñeco de libros para que lo identifiquen quien guste. Ahí va a estar el tema del día de ayer, que le respondía a un italiano, me parece, por sus apellidos, que hizo la invitación a un debate, pero nunca llegó. Bueno, pues yo hice el estudio precisamente de esto, de Wagner, que Wagner creía
a la forma catequética, conciliar, dogmática, histórica. Pero estaba equivocado Wagner, ¿sí? Y nosotros los adventistas vemos con respeto lo que escribió Wagner, W. W. Prescott, James White, Uriah Smith y otros ministros como ellos o pioneros que en este sentido no alcanzaron a ir más allá de donde llegaron. Para nosotros es historia denominacional que merece el más alto respeto. Pero sí vamos con todo a los argumentos mentirosos de los antitrinitarios que manipulan el sentido inclusive de los pioneros y la historia denominacional de la hermana White. Son perversos con sus escritos, así también de la Biblia, estas personas. Así que bien, no voy a estudiar Cristo y su justicia de 1890, no voy a estudiarlo aquí porque el tiempo pasó. No sé cuánto tiempo va, pero creo que ya va más de una hora. Así que voy a ver si hay por ahí alguna pregunta o si ya se cierra. Que me diga la administración qué se hace. Hermanito, por favor, puede hacer la oración para terminar y si tiene tiempo para Sí, preguntas, bueno. vamos a orar. Amén. Sí, vamos a orar. Bueno, les invito a orar. Vamos a concluir con el estudio. Cariñoso Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, de poder dirigirnos a ti en el nombre de Cristo y que en estos temas que están relacionados con la comprensión de la justificación por la fe, que están relacionados con la administración de Cristo en el santuario celestial actualmente, que están relacionados, Señor, a la comprensión revelada de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque nos ilustras en lenguaje humano, pero que deseamos que sea tu Santo Espíritu quien lo dirija. Te solicito, Señor, por quienes han escuchado esto, puedan llegar en su propia capacidad receptiva de aprendizaje a poder entender lo esencial que tú quieres que entendamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.